Hola, buenas noches, Buenas noches. bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a ver un tema, pues es cortito porque nos vamos a centrar básicamente en uno de los principales personajes también que vimos ya casi al final de la clase pasada, que es Heidegger. Vamos a ver este pensamiento, a qué se refiere él con existencia auténtica y existencia inauténtica. Y bueno, pues vamos a ver también un pequeño video, ¿verdad? Que nos va a, pues de cierta manera, a tratar también de ver cómo es el pensamiento filosófico de este gran pensador. Y bueno, pues también ver qué actividad es la que nos corresponde estar realizando pues ya en esta semana. Ya estamos pues prácticamente, ¿verdad? En las últimas semanas, ¿verdad? Para estar viendo ya lo que es pues de los últimos temas de la materia. Entonces, digo, no, para pues ir viendo, ¿verdad? También por ahí se les ha estado habilitando varias actividades para todos aquellos que no tuvieron por ahí oportunidad de, pues de realizarlo en tiempo y forma, en los horarios correspondientes. Bueno, pues vamos a tener oportunidad de estar entregando esas actividades. Entonces, bueno, pues aprovechar, ¿verdad? Estos días, estas semanas. Todavía en esta semana está abierta lo que es la semana para que ustedes puedan entregar las actividades de puntos extras para que se animen, ¿verdad? Y que puedan por ahí elaborar ese video y que puedan ustedes ir pues logrando esos puntos adicionales que no están de más. Siempre por ahí a lo mejor se puede necesitar. Y bueno, pues también para todos aquellos que requieran lo que es la actividad de regularización para también pues les queda esta semana para que la puedan entregar, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión y déjenme, hago espacio aquí en la plataforma. Cualquier duda en relación a los temas y las actividades, pues como saben, al finalizar los vamos a poder ir viendo. Muy bien. Em, Como recordarán en la clase pasada, les decía que estuvimos hablando, ¿verdad? Iniciamos con este tema del existencialismo, esta corriente filosófica, ¿verdad? Movimiento filosófico que pues básicamente se encargaba de resaltar la importancia de la existencia, de la libertad y de la capacidad pues de elegir libremente, en donde pues se pensaba que no existía ninguna base objetiva o racional para pues poder defender las decisiones morales, que contemplaba al ser humano visto desde su propia perspectiva. Aquí, por ejemplo, para el existencialista, el hombre estaba en su existencia y en la capacidad que tenía de preguntarse pues sobre su propio ser, sobre su existencia, para poder estar pues en relación con otros seres humanos y con otras cosas en el mundo. Vemos entonces uno de los también representantes de este movimiento, de esta corriente filosófica, que fue Martin Heidegger. Por ahí la clase pasada también vimos, ¿verdad?, que él fue un pensador del siglo XX, que obviamente pues nació allá en Alemania, estudió teología, ciencias naturales, filosofía, y bueno, pues él se centraba su filosofía básicamente en el estudio de la existencia humana y en esa historia del ser, ¿verdad? Él exponía al hombre concebido como humano, como materia o cuerpo físico, como un ente abierto al ser, y afirmaba que solo a él pues se avenía su propio ser, es decir, sostenía que el ser humano mantenía pues una relación
de copertenencia con su ser, a la vez que pues coexistía en el estado de ser ahí, de ser en el mundo o estar en el mundo, lo cual pues consistía en desenvolverse en conexión y en equilibrio pues con el entorno en un nivel pues sublime de cierta manera. Eh, Veíamos que el existencialismo pues se difundió sobre todo Francia y Alemania. Aquí vimos, ¿verdad?, que esta filosofía, bueno, pues fue adoptada principalmente por estos personajes, por ahí por Jasper y principalmente pues por Martin Heidegger. Y bueno, pues él dentro de su filosofía se preguntaba qué era el ser. Él decía, ¿verdad?, que pues el mejor punto de partida para tratar al ser pues era situarlo en la realidad. Es decir, el ser podía ser dentro de la realidad y la realidad pues era el lugar que la vida misma nos colocaba. Y esto pues tenía ciertas ventajas existenciales, es decir, podemos movernos, podemos hablar, discutir, reírnos, llorar, etcétera. Nuestro vivir consistía en estar pues en esa constatación de que estamos en el mundo, en tratar pues con las cosas que hay en la realidad. Por ello, pues nos hacíamos la vida con las cosas. Y bueno, de aquí parte entonces ese pensamiento de que por esos actos es que trascendíamos a pensar, pero que el pensar pues no podía desligarse de la existencia, lo que la vida nos imponía o nos advierte u obliga a decidir. Recuerden que por ahí, pues Sartre, ¿verdad?, nos decía que pues estábamos condenados, ¿verdad?, a elegir, a ser libres de elección. El hombre es un ser en el mundo que está arrojado a la existencia y la conciencia pues no es autónoma, sino que va a estar inmersa en una red de relaciones con su propio entorno. Y bueno, pues para Heidegger el sentido debía de ser pues remitido a sus condiciones en este caso de su producción, de su yo histórico que comprendía pues todo lo que vivía, el aquí y el ahora, con todas pues sus preocupaciones cotidianas y este situarse que él definió como ese acontecer del ser para sí mismo, pues tenía enormes bondades para establecer pues lo que era la riqueza de las culturas humanas, sus propias realidades, forjadas pues de ciertos modos múltiples y variados, ¿verdad? Entonces, él denominaba al ente como un yo histórico, por eso manejaba ese concepto de Dasein, que significaba el ser ahí, es decir, el ser desde la existencia en el mundo. Y él decía que la realidad humana pues no podía definirse, porque pues su rasgo más característico era que que el ser se encontraba frente a un conjunto de posibilidades entre las cuales había que elegir. Por consiguiente, no existía una sola realidad humana. eh, Todas dependían, ¿verdad?, de todas las miles de y millones de posibilidades en las cuales, pues, toda ser humano, ¿verdad?, podía, en este caso, elegir, ¿verdad? Entonces, decir que la esencia del hombre es la existencia, pues, significaba que la existencia es indeterminada, y esto, pues, obligaba a hacer a tener una acción. También habló con respecto a dos conceptos muy pues significativos, ¿verdad? Lo que es la llamada existencia auténtica y existencia inauténtica. Aquí, por ejemplo, la existencia auténtica denotaba lo que es el modo de ser en el que el hombre pues comprende que él es cierta posibilidad que puede apropiarse y responsabilizarse de su existencia, esto en pues, en la autenticidad que el hombre se resuelve y, pues, que elige adueñarse de cierta manera genuina de las posibilidades que se le abren, ¿verdad? Que se le presentan.
Y si el hombre, pues, para comprenderse se toma a sí mismo como punto de partida, pues adquiere una comprensión auténtica de su existencia. Si toma al mundo y a los demás, pues adquiere una comprensión inauténtica. Por ejemplo, existencia auténtica. Aquí es afrontar abiertamente las posibilidades, entre ellas la muerte, que nos revela la verdad de la existencia y que nos permite pensarla como esa totalidad. La existencia auténtica asume que la existencia tiene que ser elegida, es decir, podemos decir nosotros que pues existimos auténticamente si nosotros fuéramos pues conscientes, ¿verdad? De que pues todo lo que nos ha afectado y que ha pasado y que ha sucedido en torno pues a nuestra existencia, ¿verdad? A nuestra vida, nos ha formado tal y como somos, pero ¿qué hubiese sido si nosotros hubiéramos pues pasado por otras eventualidades? Quiere decir que lo que realmente nosotros vivimos, ¿verdad? Nos forja como somos actualmente, pero ese no es nuestro yo real, nuestra existencia realmente auténtica, ¿verdad? Estamos viviendo una existencia, una realidad inauténtica. Aquí esto es ese tipo de existencia que pues se sitúa al mismo nivel de las cosas y por eso pues se dice que ha caído en el mundo, que la existencia inauténtica pues teme a la muerte, se angustia y se ve impulsada pues a buscar refugio en el mundo. Es incapaz de apropiarse de las cosas, esto en su verdadera esencia. ¿Y esto porque lo piensa Heidegger? Heidegger nos dice, ¿verdad?, que el hombre afirma que el hombre es un ser para la muerte. Heidegger aborda la idea de la muerte afirmando que pues la existencia no logra su totalidad mientras existe. Para él, la muerte representa pues una posibilidad de ser la más genuina hasta afirmar que el hombre pues es un ser para la muerte, que el acceso a la existencia auténtica o yo auténtico pues lo va a proporcionar la angustia, pero esa angustia pues no es miedo, sino el resultado de reconocer lo que significa estar en el mundo cuando se contempla como totalidad, y este reconocimiento pues es una forma de anticiparse a la muerte, vivir en presencia de la muerte, lo que pues la convierte en la clave de una vida auténtica es cuando se vive con la posibilidad de la muerte, no con el hecho. Entonces, este filósofo alemán Martin Heidegger afirma que el ser humano pues no es alguien que muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte, y con ese concepto quiso transmitir que la muerte, más que una situación que encontraremos al final de nuestra vida, pues es una línea de meta a la que vamos a estar abocados. Lejos de situarse en el ocaso de la vida, pues la muerte siempre va a estar presente en cada uno de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos. Y el constante intento de dejar huella en el mundo, el temor a perder a nuestros seres queridos o sencillamente pues el miedo a dejar de existir son ejemplos de su constante presencia, y eso es lo que nos convierte en seres para la muerte. El hecho de que hagamos lo que hagamos, siempre lo vamos a hacer impulsados por ella. Entonces, Heidegger nos advierte que el carácter fundamental de nuestra relación con la muerte es la huida, y que es imposible el desarrollo interno en ese estado. Entonces, si el individuo está llamado a ser la mejor versión de sí mismo, pues no va a poder responder a este impulso si está ocupado siempre huyendo. Entonces, la muerte es un hecho natural, una condición de la realidad que pues no puede ser ocultada. No va a ser posible una vida auténtica sin afrontar pues las verdades de la existencia, y la muerte pues es una de ellas.
Y afrontar la muerte pues no es obsesionarse con ella ni tenerla constantemente presente, es sencillamente no negarla. Podríamos morir hoy o dentro de muchos años, no podemos saberlo y por lo tanto pues no debemos de esforzarnos en intentarlo. Entonces, si la muerte es una condición de la existencia, pues aceptarla nos va a permitir sumergirnos en nuestra vida de una manera más plena. La muerte no es lo contrario de la vida, es tan solo su conclusión, su constante presencia pues nos va a reconciliar con lo efímero, con lo que es temporal y pues podría acabar en cualquier momento. Esa pues es la belleza de la naturaleza y aceptar nuestro ser para la muerte pues nos permitiría tener una vida más plena. Es decir, estar conscientes de nuestro fin, no debemos de temer que llegue, debemos de tener ese conocimiento, ¿verdad?, de que podría aparecer en cualquier momento y entregarnos al momento presente en cuerpo y alma, es decir, vivirlo, ¿verdad? Vivir nuestro aquí, nuestra ahora y no estar preocupados por el mañana, ¿verdad? O en este futuro que sabemos que pues es a eso vamos a llegar, ¿verdad? Así que cuando ésta llegue, pues lo más importante es el nosotros pensar si realmente el tiempo que estamos nosotros invirtiendo en lo que estemos haciendo aquí y ahora, en este momento, ¿verdad? En esta vida que estamos nosotros, pues, viviendo, tratando de vivir, realmente es lo que nos gusta, ¿verdad? Realmente es lo que yo he elegido y que quiero pasar haciendo el resto de mi tiempo hasta el momento que llegue, pues ese fin, ¿verdad? Que viene siendo la muerte. Bueno, es para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿verdad? Heidegger nos pone a pensar en que reflexionemos, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo realmente, que para que el momento en el que llegue nuestra muerte, pues esta nos encuentre haciendo lo que realmente sentíamos que debíamos de hacer, ¿verdad? Entonces, sí es una reflexión muy interesante que nos propone este gran pensador porque pues sí nos pone a veces pues a reflexionar si realmente este tiempo, ¿verdad? Que se ha invertido y si no lo he invertido, bueno, pues lo que me resta, ¿verdad? De tiempo en invertir, realmente estoy haciendo lo que me gusta y si no lo estoy haciendo, pues ¿qué estoy esperando, ¿verdad? El tratar de siempre estar pendiente, porque muchas veces pensamos y vemos, oye, pues necesito esto porque tengo que dejar, siempre pensando en futuro. No es que no sea correcto, sino que muchas veces estamos tan preocupados por el futuro que nos dejamos de lado y no vivimos el aquí y el ahora. Entonces, aquí lo que nos dice también es que el estar siempre preocupados por ese futuro, qué es lo que va a venir, porque va a llegar mi fecha límite en la cual pues ya no voy a poder hacer nada. Obviamente esa sería nuestra recta final, que sería la muerte, ¿verdad? Que él comenta. Y bueno, y en ese camino, ¿verdad? De ese existir que nosotros a lo mejor nos estuvimos preocupando, pues realmente lo vivimos, pues no, no lo vivimos, ¿verdad? Porque estuvimos siempre preocupados por hacer a lo mejor cosas, dejar cosas materiales y realmente a lo mejor nunca los disfrutamos, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice al final de cuentas es de que vivamos nuestro aquí, nuestra ahora, de la manera en la cual pues nosotros podamos pues sentirnos, ¿verdad? Que realmente estemos haciendo y viviendo una vida auténtica, una vida de la cual pues nosotros estemos pues orgullosos y realmente sintamos que la estamos pues de cierta manera disfrutando. Vamos a pasar a ver nuestro video que les comentaba en donde vamos a continuar viendo y repasando este gran pensador llamado Martin Heidegger.
con este mismo tema. Permítame tantito nada más ver si tenemos audio. Perfecto. Martin Heidegger ha sido considerado como el filósofo más influyente de la Europa continental, es decir, la Europa de habla no inglesa del siglo XX. El pensamiento de Heidegger inaugura la forma de pensar del existencialismo. También abre el camino a la hermenéutica, pero sobre todo, partiendo de la fenomenología, Heidegger es quien más se dedica a la ontología y la metafísica en el siglo XX. El estudio de su filosofía se enfrenta a un problema básico, que es que Heidegger utiliza un lenguaje propio y prácticamente imposible de entender. Dice cosas como: la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas, o el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. En este vídeo lo que queremos es explicar su filosofía de forma que al final este tipo de frases te resulten perfectamente comprensibles. Para esto, lo primero que hay que saber es cuál es la única pregunta que se hace Heidegger a lo largo de toda su obra filosófica, y de dónde saca los términos que usa y los que él mismo inventa y qué quiere decir con ellos. El año 1907 le regalaron a Heidegger, que entonces tenía 22 años, el libro de Franz Brentano de la diversa significación del ser según Aristóteles. Aquí, Heidegger leyó la frase de Aristóteles: el ser se dice de muchas maneras, que es donde Aristóteles se refiere al estudio que va a hacer de las 10 categorías que son las cosas que se pueden decir del ser. Heidegger traduce esta frase como: el ente se manifiesta en su ser de diversas maneras. Y en una carta posterior escribe: en esa frase se esconde la pregunta determinante de mi camino en el pensar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que volver a preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? Heidegger cree que a lo largo de la historia la filosofía se ha olvidado del ser. Ese era el origen de la filosofía: preguntarse sobre cuál es el verdadero ser, el ontos on. Al avanzar, la filosofía se ha dedicado al ente y no al ser. Se ha preguntado por los diferentes entes y así ha ido estudiando manifestaciones del ser en los entes, en la naturaleza, la antropología, Dios. En línea con una larga tradición de la filosofía alemana que se remonta al afán de precisión de Kant, Heidegger considera fundamental elegir exactamente bien qué palabra va a utilizar para expresar cada cosa. Además, en el caso de Heidegger, él pensaba que sólo el griego clásico y el alemán eran lenguas aptas para hacer ontología y metafísica. Entonces, es desde su conocimiento del griego clásico desde el que empieza a construir sus enrevesadas expresiones, que completa con su alemán y crea una combinación particularmente difícil de seguir. Entonces, para entender a Heidegger hay que saber lo que quiere decir ontología, metafísica, ontos y ente. Él se centra en distinguir ser de ente, ontológico relativo al ser y óntico relativo al ente. Sobre estos términos ya tenemos vídeos específicos en este canal, pero aquí, resumiendo, diremos que ontología es el estudio del verdadero ser, que sería lo que nunca cambia del ser, y parte de ontosón en griego, que quiere decir eso, lo que es, y que de esa misma raíz, en latín, ens endis, lo que es, viene ente, pero en filosofía, ente hace referencia a una clase de ser. Entonces, Heidegger, cuando dice ente y dice óntico, se refiere a una clase de ser, a un ser individual. Además de esto, hay que recordar que fenómeno y fenomenología vienen de faino, mostrarse o aparecer. Fenómeno es lo que se muestra. Y aquí además añadiremos que en griego fenómeno tiene relación con aletheia, que significa verdad, pero en sentido literal es quitar el velo. O sea, la verdad se desvela y el fenómeno se muestra. Heidegger
como su maestro Husserl, quiere hacer fenomenología porque quiere desvelar la verdad. En cuanto a las palabras alemanas, diremos las menos posibles y las explicaremos a medida que vayan surgiendo. La pregunta que se hace Heidegger es siempre la misma y la reformula de muchas maneras en sus escritos, conferencias y cartas, pero sobre todo repite de esta. ¿Por qué existe algo o todo si podría no haber nada? Su obsesión siempre es el ser de la existencia. ¿Qué es el ser que se da en los entes? Pero también la otra posibilidad que podría haberse dado, que es la nada. Esto para Heidegger es hacer filosofía, es decir, preguntarse constantemente. Al final de la introducción de Ser y Tiempo define: la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. Es ontología porque quiere saber qué es el ser, pero es universal y fenomenológica porque ha ido estudiando cómo se muestra, fenómeno, a lo largo de la historia, eso que es el ser en los diferentes entes. El núcleo de la filosofía de Heidegger se encuentra en su obra Ser y Tiempo, de 1927, que es la causa de su fama y de su influencia en la filosofía europea. Su objetivo declarado es resolver la cuestión del significado del ser y hacerlo concretamente, de acuerdo con la interpretación de tiempo como posible horizonte de cualquier comprensión de cualquier ser. Esta obra debía haber tenido dos partes. En la primera, que es Ser y Tiempo, el estudio se centra en el Dasein, ser ahí. La segunda, a la que parece ser que habría llamado Tiempo y Ser, iba a consistir en una crítica a la historia de la ontología que trataría los trabajos de Aristóteles, Descartes y Kant. Pero esta parte nunca la escribió. Es más, el libro publicado ni siquiera acaba la primera parte, sino que le falta la última sección. Heidegger pasó toda su vida hablando de lo mismo, y en cierto modo, completando las partes que faltaban de Ser y Tiempo a través de otros escritos sueltos, pero su obra está inacabada. En primer lugar, Heidegger se centra en el Dasein, para aproximarse al estudio del ser. La pregunta por el sentido del ser presupone la pregunta por el ser de ese ente que pregunta por el ser. Es decir, el hombre, el ser del hombre. El hombre es un ente accesible para nosotros. El ser del hombre tiene como modo de ser que es un ser ahí, Dasein. Somos simplemente una existencia, pero esta existencia tiene como determinación su propia comprensión. Es decir, el ser del hombre, Dasein, es un ente, una clase de ser, es óntico, que trata de comprender qué es el ser en sí, de manera ontológica. Ontológico y óntico son dos esferas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. Por eso dice: no hay ente sin ser, el ser es la entidad del ente, sin los diferentes entes el ser sería algo vacío. El hombre es el único ente que vive su existencia como algo problemático y no alcanza su esencia más que existiendo. No hay una esencia a priori. El hombre es un ente que interroga por su esencia, es decir, lo óntico interroga por lo ontológico. El Dasein se caracteriza porque está en el mundo. Estamos arrojados al mundo y cada uno tiene su propio Lebenswelt, el mundo de la vida de Husserl. Esta cotidianeidad es lo que nos hace perder el sentido del ser. Cada uno tiene su propia existencia, no hay una existencia genérica humana. Por eso, la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas. Cada uno tiene su vida como ente, como individuo. Como somos unos existentes lanzados al mundo, para hacernos nuestra esencia, tenemos que proyectarnos. A esto Heidegger lo llama la trascendencia. Al realizar nuestro proyecto,
somos libres. Las cosas son útiles que tenemos a la mano para vivir, nos sirven en nuestro proyecto, son los útiles de nuestro trabajo. Pero existir es existir con los otros, y nuestro ser se puede volver artificial cuando el yo se enajena de sí mismo y se vuelve un man, un uno más, un cualquiera. El ente que somos se desgasta en lo común, se desgasta en una manada, en un colectivo, y se produce una deshumanización. Él dice: uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos, son los que en el cotidiano ser uno con otro son ahí, inmediata y regularmente. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni algunos ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Traducción: el individuo se integra en un grupo, está a gusto así y pierde en ese grupo su individualidad y se convierte en gente. Este yo común, este man, no tiene responsabilidad moral. Es todo lo contrario que la concreta singularidad del Dasein. La condición auténtica, la Eigentlichkeit, pertenece al Dasein. El yo común es inauténtico. En la existencia inauténtica, la gente vive con temor de la opinión de los otros. En la auténtica, sentimos angustia por la responsabilidad, porque tenemos conciencia. El Dasein habla, tiene un discurso, o sea, sus palabras tienen significado. El man tiene una charla, una jerga, o sea, dice palabras sin significado. Este ser inauténtico, gracias a la curiosidad propia del hombre, puede luchar por regresar a su ser auténtico, puede procurar ser libre. Esto es lo que analiza Heidegger en Ser y Tiempo del ser, a través del Dasein. Pero, ¿por qué lo titula Ser y Tiempo? Falta saber qué es el tiempo. Según Heidegger, los griegos, que comienzan a tratar el problema del ser e inician la filosofía como metafísica, se representaron el ser del ente como presencia constante, es decir, como presente. Pero eso no es vivir el ser como tiempo. Por eso se ha producido el olvido del ser y también el del tiempo. Hay que recobrar el concepto originario de tiempo. El tiempo del Dasein es el futuro, puesto que ya ha dicho que para encontrar su esencia se tiene que proyectar. El Dasein es un ser en el tiempo, un tiempo que pasa. Cada Dasein vive con y se mide con otros entes históricamente. Pero el Dasein auténtico, al existir responsablemente, asume su ya no ser ahí, nicht mehr Dasein. Es decir, es finito. Comprende que es un ser para la muerte. La muerte es inalienable, cada uno debe morir por sí mismo. Ahí reside el sentido del ser. De ahí, el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. Traducción: el ser humano responsable, el Dasein, es consciente de su mortalidad. Quien es responsable, el ser auténtico, a la vez se angustia porque lo sabe, pero es libre. Y aquí Heidegger se para, porque dice que hay un problema lingüístico insalvable que le impide terminar Ser y Tiempo. ¿Qué le pasa? El primer filósofo alemán que cuestionó cómo definimos el tiempo fue Nietzsche, y casualmente también fue quien dijo que para cambiar nuestra manera de pensar necesitaríamos cambiar el lenguaje. Ahora Heidegger vuelve aquí. Sin un nuevo lenguaje, él cree que no puede hacer su segunda parte de Ser y Tiempo. Su crítica a otros filósofos, porque no puede interpretarlos si no tiene un lenguaje que le sirva para ello. O sea, él querría interpretar el pasado sabiendo que su propia visión influye en esa interpretación, pero sin ni siquiera tener un lenguaje adecuado, cree que no puede tener éxito. Esto es la hermenéutica, la interpretación, el decir no hay textos sino interpretaciones. Y en realidad, Heidegger
hizo poco de ella a través de escritos dispersos. Lo que sí hizo fue abrir la puerta. Es evidente que la vertiente existencialista es la que más desarrolla Heidegger, puesto que se centra en el Dasein. Todo lo que dice de ser auténtico o inauténtico, libre, proyectarse, es recogido por Sartre. Pero para Heidegger esto era solo un medio para lo que él creía un fin mayor: desvelar la verdad, o sea, hacer su fenomenología, que él llama hermenéutica, porque incluye una interpretación de otros. Más allá de la innegable influencia que tuvo, en palabras de George Steiner, es difícil negar una sensación de fracaso final. El propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, de ser y el ser del ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Aunque esperamos que la sensación que tengas tú, si has llegado hasta aquí, sea de éxito, porque ahora puedas coger sus frases y entenderlas. Solo una última cuestión. En este vídeo falta algo que siempre solemos incluir: el contexto. Eso vamos a hacerlo en otro vídeo, básicamente por dos razones. La primera es que creemos que es mejor saber algo de la filosofía de Heidegger antes de mirar qué hizo él, para poder tener una opinión propia. Y la segunda es que lo que hizo él fue hacerse del Partido Nacional Socialista. El análisis de su comportamiento y lo que pueda salpicar ese comportamiento a su pensamiento ha sido y es objeto de gran controversia, y por eso lo vamos a hacer aparte. Ok, vamos a ver entonces qué nos toca ver precisamente este tema en esta semana, y es realizar un cuestionario. De hecho, ahí en las lecturas, bueno, previa lectura, ¿verdad?, relativo a este tema que habla en relación a este pensador, Martin Heidegger, y de este tema de la existencia auténtica e inauténtica, lo van a poder encontrar en las páginas 166 a las 172. Y de ahí, bueno, también por medio de estos recursos, este PDF que se les comparte, ustedes van a poder dar solución a lo que es este cuestionario correspondiente a este tema. ¿Alguna duda, chicos, chicas, en relación a esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, espero sus cuestionarios contestados en esta semana, y como les comento, está abierta todavía en esta semana las actividades de regularización y de puntos extras. Recuerden que la actividad de regularización es para aquellos que no tuvieron oportunidad de presentar su examen parcial. Bueno, tendrían que estar realizando un ensayo, el cual contiene los primeros temas anteriores a lo que es el examen parcial. Y en el caso de los puntos extras, es la realización de un video que resuma también los 4 primeros temas de la materia. Entonces vienen ahí indicaciones. En el caso del ensayo, bueno, pues recuerden, ¿verdad?, que tiene que traer por ahí su introducción, sus conclusiones, sus referencias, todo referencia bibliográfica en formato APA, para bien de que sea pues considerado correctamente y puedan tener los puntos completos. Y en el caso del video, de igual forma, por ahí les hacía la observación de que en el caso de que lo quieran enviar, traten de subirlo a plataformas, por ejemplo, YouTube,
de preferencia, ¿verdad? Apoyarse con presentaciones hechas en PowerPoint, en Canva, en Geniali, material de apoyo, y que lo puedan subir a plataformas que no caduquen el enlace, porque hay algunas que por ahí son 2 o 3 días que dan, creo, de tiempo para bien de poder descargar el archivo. Entonces, sí se hace un poquito complicado. Si tienen oportunidad, de preferencia, súbanlo a YouTube para que ahí no tiene fecha de caducidad para poder visualizarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, por mi parte, a ver quién dice, yo revisé el cuestionario, pero ya hubo una pregunta que no encontraste. ¿Qué pregunta? Ahorita te la checo si quieres en lo que contestaste, Saraí. Nada más dime qué grupo eres, o bueno, te busco en alguno de los 3 grupos y te lo checo. ¿Ok? Ok, Saul, Aula A. Déjame te anoto. Saraí. Saraí, Aula A. Perfecto. Ahorita te lo reviso y te escribo por el mensajero. Muy bien, no sé si tengan alguna otra dudita. Si no, bueno, pues estaríamos dando por finalizada esta sesión. Y bueno, pues aprovechar por ahí las actividades que tengan pendientes, recuerden, para que se vayan actualizando. Aprovechar a realizarlas para que pues tengan la mayor cantidad de actividades completas. ¿Vale? Gracias, maestra. Que tenga buena noche. De nada, igualmente, que sigan pasando bonita noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente.